Es una de las casas más bonitas y más grandes. Miren los detalles de esta casa, vean esos leones. Gente, acabo de encontrarme una mansión acá que tienen un valor de más de $35.000. Esta pudiera ser la casa de los sueños de cualquiera. No pase, evite ser requerido. Hola Freedom Familia, ¿qué tal están? En el video del día de hoy les voy a estar mostrando las casas más bonitas del municipio Cotorro, que se ubica en La Habana, donde yo vivo. Muchas incluso no parecen de Cuba, así que espero que el videito del día de hoy les encante. Y la primera casota que verán en el video del día de hoy está justo donde inicia el Cotorro. Vean nada más esta hermosura. Las tomas se las voy a hacer a la distancia porque están como todas las familias reunidas en el portal y me da un poco de pena. Está ubicada justamente en la cima de esta lomita y van a ver qué linda está. Vean nada más lo bonita que se ve desde aquí. Está realmente preciosa esta casa, me encanta. De verdad es un sueño y en una zona sumamente tranquila. Vean esto. Otra de las casonas más bonitas que está a la entrada del municipio Cotorro es esta que podemos ver por acá. A mí en lo personal me encanta el detalle de la escalera y lo amplia que está esta casa. También tengo que reconocer que el color verde y las palmeras le dan un toque sumamente especial. ¿Cuánto le das tú del 1 al 10? Por ejemplo, en esta calle, que es una calle bastante normal, bastante desierta, vean la casona que nos podemos encontrar. Y no es solamente la casa, que de por sí está hermosa, sino también todo el terreno que ocupa. Y que conste que esta casa ahora es que la están construyendo, o sea, esta casa no va ni por la mitad de la construcción y ya miren cómo está. Esta casa prácticamente ocupa una cuadra y no les va a sorprender saber que es una MIPYME también. Y bueno, es que hoy en día esta es la forma que tienen los nuevos ricos para adquirir ingresos en Cuba. Digamos que es el negocio más rentable para las personas que tienen un alto poder adquisitivo. ¡Wow! Dime que trabajas en una MIPYME o que tienes una MIPYME sin decirlo y aparece una casona así como esta. Y algunas sí se construyeron en un periodo en que Cuba no estaba en una crisis económica tan fuerte como la que tenemos ahora. Pero por ejemplo, esta que les acabo de mostrar es de una construcción bastante reciente. No lleva más de 5 años construida. Y ahora estoy justamente en medio de la nada, en esta calle que vincula al barrio Santa María de Rosario con el centro del Cotorro, por donde no transitan casi personas y solamente pasa una ruta de guagua. Luego de mucho caminar nos encontramos con el barriecito de Santa María de Rosario y voilà, vean esta belleza de casa que tenemos por acá. Esta casita blanca que la vamos a ver ahora con más detenimiento. Vean eso. Fuente y todo, eso yo no lo había visto bien. Wow. Miren los detalles de esta casa, vean esos leones hermosos que tiene de arriba y sobre todo la extensión, o sea, toda esta zona de acá también pertenece a la casa. Los detalles de los pinos en el frente y los detalles de la cerca. Díganme, ¿hay o no hay casas de millonarios en Cuba? Y por supuesto que esta también es una MIPYME. Pues en este video me va a tocar caminar bastante, vean ya todo el camino que he recorrido y todo el que tengo que recorrer de vuelta, porque aunque sí es cierto que existen casas sorprendentes acá en el municipio de Cotorro, casas que incluso no parecen ser de Cuba, estas están dispersas por todo el municipio. Es muy extraño encontrárselas todas en un mismo lugar. No son barrios de personas millonarias, ni de personas ricas, ni de personas con un buen poder adquisitivo, sino que son lugares o casas muy puntuales que tienen estas características. Gente, acabo de encontrarme una mansión acá. Al parecer todo este es su terreno, la mansión se encuentra más adelante. Hubiera sido sumamente interesante mostrarse los detalles, pero vean el cartel que tiene por acá afuera. No pase, evite ser requerido. Yo sé perfectamente que a ustedes ahora les acaba de pasar como me está pasando a mí,
que me está comiendo la curiosidad de qué habrá en ese lugar al cual no se puede pasar, una propiedad privada y que además tiene tantas hectáreas de tierra. Pero bueno, solo por hoy sí vamos a quedarnos con la curiosidad, familia, porque tenemos que tener en cuenta de que aunque son lugares que realmente llaman la atención y que queremos verlos, queremos conocerlos, queremos saber los detalles, no podemos acceder porque son propiedades privadas, a menos que se tenga el permiso de los propietarios. Y por acá, por el barrio Las Delicias del municipio Cotorro, encontramos al frente del terreno de fútbol esta casa que muchas veces pasa desapercibida, pero realmente está preciosa. Tiene un terreno grandísimo, tiene árboles frutales de todo tipo y tiene sobre todo un acabado que merece la pena mirar. Se dice que es casa de una ex embajadora y realmente se nota que así es. Ni lo fea que está la calle logra quitarle el brillo a esta casa. Díganme ustedes cuánto le dan del 1 al 10. Vamos a darle la vueltecita para que la puedan ver mejor. En esta casa siempre hay personas trabajando, siempre hay personas limpiando, siempre hay personas como que dándole el mantenimiento que lleva, porque sí lo lleva, porque está bastante amplia. Ya por ahí pueden ver la próxima casa que les mostraré, pero bueno, vamos a terminar de ver esta. Y sí, justo al lado tenemos este otro casón amarillo. Lo que más me llama la atención de esta casa es su arquitectura, su diseño, que está un poquitico peculiar, pero no ocupa mucho espacio. Esta casita ocupa este pequeñito espacio acá en esta esquina. Y sí se nota que es una casa que se hizo a detalles y con más recursos que las casas promedios de Cuba, porque es una casa que se desmarca muchísimo de la mayoría de las casas que podemos ver acá. Sobre todo que se mantiene muy bien cuidadita, con el césped bajo, tiene unos detalles hermosos. Díganme ustedes qué opinan. Otra de las casonas inmensas y hermosas que tenemos acá en el Cotorro es esta que tengo a mis espaldas, que aunque hoy en día luzca un poquitico deteriorada, es una de las casas más bonitas y más grandes que tenemos en el municipio Cotorro. Vean nada más todo el área que esta casa ocupa. Vean esto. Además las dimensiones que tiene. Que de hecho aquí pensaron hacer una cafetería. Ven acá los precios antiguos de refresco a 2 pesos. ¿Quién se acuerda de eso? Jugo a 3 pesos. Pan con tortilla a 6 pesos. Y también una casa de renta. En estos momentos creo que no es ninguna de las dos. Justo en la otra esquina tenemos otra un poco más moderna, pero igualmente enorme. Totalmente pintada de blanco. Esta pudiera ser la casa de los sueños de cualquiera. Es increíble que esté acá en Cuba una casona con estas magnitudes. Déjenme dicho en los comentarios qué les parece. Hagamos una paradita técnica, yo para comprarme algo de comer en esta cafetería y ustedes para dejarme un like y un comentario en este videito. La mayoría de estas casas tienen una particularidad que es sus precios. Aunque nunca va a ser tan cara una casa acá en el Cotorro como por ejemplo una en Playa o en Varadero, sí he visto casas del Cotorro que tienen un valor de más de $35,000. Sabiendo que en este momento $1 en Cuba equivale a aproximadamente 360 pesos y el salario básico del cubano es de 2.500 pesos aproximadamente, podrás darte cuenta de que la mayoría de estas casas hermosas no son para nada asequibles para el cubano de a pie. Les pongo un ejemplo. Yo estudio medicina y al graduarme voy a recibir un salario mensual de aproximadamente 5.000 pesos cubanos. Imaginemos que yo quisiera comprarme una casa de $35,000, que equivaldría a 13.300.000 pesos cubanos, pensando que en aquel momento el dólar sigue estando a 380 por cada dólar como está en el día de hoy, que todos sabemos que eso no va a ser así. Tendría que trabajar exactamente 221 años para poderme comprar esta casa y por supuesto sin comer y sin comprarme absolutamente más nada durante todo ese tiempo. Matemáticas simples, ¿verdad?
Les recuerdo que si hasta este momento les ha gustado el video, es de suma importancia que me dejen por favor un like y me dejen en los comentarios cuál de estas casas que les he estado mostrando les ha gustado más. Porque en el día de hoy he recorrido literal a pie todo el Cotorro para hacerles llegar este contenido. Desde que tengo uso de razón, esta casa de 3 plantas ha sido llamada La Paladar de Andrés, porque era una paladar y su dueño se llamaba Andrés. Es otra de las casas más grandes de acá. Y justamente al lado tiene esta casita que también, bueno, de casita no tiene nada. Esta casona que también está preciosa y que me gusta mucho, además de por su ubicación en un barrio bastante tranquilo, porque tiene muchos árboles frutales, cosa que hoy en día en Cuba es, vaya, sumamente importante tener tus árboles sembrados, así dependes un poquitico menos y tienes un poquitico más de independencia alimentaria. Pasando por esta esquina me he reído un montón porque esta casa, que también ocupa toda una cuadra, yo no la había visto nunca. Miren que yo he pasado por acá y yo nunca había visto esta casa, no sé, era que pasaba distraída o no me había fijado, pero también está enorme. Y otra de las casonas preciosas que tenemos en el Cotorro es esta casa que perteneció a una gran amiga mía que quiero muchísimo, que hoy ya no vive en Cuba, pero si estás viendo este video, mi amiga, te mando un beso enorme. Esta casa se mantiene muy bien cuidadita. Y como siempre, dejando lo bueno para el final, este video no se podía acabar si yo no pasaba por la casa de mis sueños. Vean, todo este terreno pertenece a esta casona, que sin lugar a dudas es la mejor casa que tiene el Cotorro. Bueno, de las que yo he visto, esta es la mejor. Esta casa es más bien como una finca, tiene unos detalles preciosos, está pintada enteramente de anaranjado, marrón y blanco, tiene este contraste. Déjenme dicho qué opinan de esta casa. ¿Es una mansión o no es una mansión esta casa? Para mí esta casa no parece de Cuba. Les confieso que en la página oficial de ventas de casas en Cuba yo me he encontrado casas como esta que les presento acá en playa que cuestan casi $1.000.000 y no tienen ni la mitad de las dimensiones de esta. Así que yo me imagino qué precio pueda tener esta casa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué precio ustedes le pondrían a esta mansión que además tiene un terreno inmenso? Espero que este video les haya gustado. De ser así, por favor, déjenme un like, déjenme dicho en los comentarios qué les pareció y nos vemos en el próximo video. Mucha suerte y que Dios los bendiga.